Llegamos para acortar tu semana y finalizar el día más largo. Otra vez lunes. Un programa versátil y polifacético. Otra vez lunes. Para que te diviertas y la pases genial. Otra vez lunes. Buena música, entrevistas, invitados y mucho. Buenas noches. Les damos la bienvenida a Osvaldo Hegui, abogado, entre otras tantas cosas. Osvaldo, querido, bienvenido a tu programa, Otra vez lunes. Decilo tú, porque tienes un currículum inmenso. No sé cómo presentarte. Por favor, buenas noches, bienvenido. Hola Andrea, un placer estar en el programa. La primera vez que estoy en el programa, no va a ser la última obviamente. El tema de la presentación es muy extenso, como bien decís, pero bueno, en términos generales, abogado, abogado de empresa, conferencista, diplomado en Relaciones Internacionales, bastante amplio, gracias a Dios, desarrollándonos y estando acá encerrados como todos, cumpliendo como es debido a la cuarentena, ¿no? Ya vamos a tener la oportunidad, Osvaldo, de volver a los estudios de la radio y poder invitarte y tenerte compartiendo entonces micrófono y una mejor entrevista. Pero vamos a comenzar con un paneo general sobre este tema que tiene en jaque a todo el mundo, que es el tema coronavirus, ¿no? Sí, Andrea, como bien lo decís, una cuestión totalmente inesperada, no solamente a nivel local, sino a nivel mundial, con algunas cuestiones a tener en cuenta, que es básicamente la importancia y la vitalidad de que está en juego la vida de cada uno, la salud de cada uno, en una patología bastante importante que asusta y no es para menos, ¿no? Y en base a eso, bueno, entender las responsabilidades que tenemos como sociedad cada uno de funcionar como una unidad, como un conjunto social, mundial, como una unidad enferma hoy en día a nivel global y a su vez, bueno, los responsables de aquellos digamos, centros de salud y dependientes como son los médicos y enfermeros que llevan adelante una ardua tarea, bajo ciertas responsabilidades también a tener en cuenta para la protección del individuo, ¿no? Para la protección y para la cura. Eventualmente, bueno, los agravamientos por ciertas condiciones particulares que pueden llevar a la muerte a la persona, que es una cuestión grave. A tener en cuenta varios aspectos en este caso, ¿no? Un abanico gigante, entender lo social, lo médico, las responsabilidades individuales, colectivas, médicas. Es un tema bastante amplio de entender, no solamente la cuarentena como factor único que atañe este problema global. Para ir haciéndolo un poquito más informativo y que la gente también vaya entendiendo los aspectos de las normativas, ¿no? Esto de la cuarentena, vamos a ir desmenuzándolo un poquito. Entonces, y vamos a hacerte la primera pregunta en base a que la gente necesita saber, porque hay mucha información en el medio, pero también hay mucha mala información. Y debido a esa mala información que hay, la gente, más que nada, antes que tomar precauciones, vamos a decir que debido al temor, muchos han evadido esas responsabilidades, ¿no? Me refiero a la responsabilidad ciudadana. Pero para empezar o comenzar a informar de a poco, te voy a hacer la pregunta entonces, que sería la primer pregunta de esta entrevista. ¿Qué es una enfermedad nosocomial? Eso, para empezar. Así le vamos informando a la gente también un poquito de cómo tratar, qué es lo que tengo que saber y en base a eso, cómo me debo cuidar. A ver, como bien decís, las prevenciones tienen que ser no solamente en el ámbito personal, sino también a nivel del entorno de los centros sanatoriales, ¿no? Las infecciones nosocomiales, como bien dice el concepto, viene o deriva básicamente de nosocomio. El nosocomio es un centro sanatorial que puede ser público o privado, y dentro de esta infección nosocomial que se puede adquirir, y no solamente estamos hablando del COVID-19, sino que cualquier aspecto infeccioso que uno puede adquirir dentro de un centro de salud, bueno, es considerado las llamadas infecciones intrahospitalarias. El concepto nosocomial es mucho más amplio
y tiene que ver con lo público y lo privado, ¿no? Aquellos sanatorios que son privados, una prepaga o una medicina privada, tanto como en un hospital. Y esto tiene que ver con la prevención, que tiene que ver, digamos, que recae en la responsabilidad de los centros médicos y de los propios dependientes, que son aquellos que están en el ejercicio de la medicina. Entonces, podemos hablar de las estrategias del PCI, que es la protección y control de infecciones, que tienen las miras a prevenir o limitar esta transmisión en los entornos de salud, como puede ser asegurar el triaje. El triaje es el concepto del tamizaje sindrómico. Yo sé que es bastante técnico, médico esto, pero si bien no soy médico, uno está dentro de lo que es el espectro medicinal, y son aquellos que es la rápida identificación de focos de infección, es decir, el reconocimiento temprano y el control de las fuentes de infección. Entonces, en este aspecto se tienen que tomar las precauciones que son complementarias empíricas, es decir, estar en contacto y ser totalmente sólido en la identificación temprana de los focos de infección. Y estas prevenciones y estos controles de infección tienen que ver básicamente con disminuir o erradicar estas cuestiones que pueden generalizar un daño mayor, ¿no? Y el PCI, lo voy a llamar así para no repetir el concepto global, se aplica en todo momento. Esto se aplica en todo momento dentro de lo que es el paciente, dentro de lo que son las cuestiones sanatoriales, la higiene de manos, las higienes respiratorias, valga decir, estornudar en el pliegue del codo, con un pañuelo, usar dentro del equipo médico el llamado EPP, que es el equipo de protección personal, esos trajes blancos que nosotros vemos en la televisión permanentemente cuando hay algún tipo de intervención de la autoridad sanitaria. Entonces tiene que ver con la seguridad en inyecciones, la prevención de la limpieza de elementos punzocortantes, la seguridad en la manipulación de los instrumentos, la limpieza, desinfección, cómo desinfectar, ¿no? Hay un mecanismo, no es solamente agarrar un trapo y limpiar el piso de un centro sanatorial, sino que se debe hacer de la parte más limpia a la más sucia, se debe hacer de afuera hacia adentro, se debe hacer de los pisos superiores a los inferiores. Entonces tiene que ver todo con un protocolo estandarizado a manera internacional, y que recae obviamente en esta pandemia con una responsabilidad absolutamente extrema para evitar la propagación del virus. Todo lo que acabas de mencionar, Osvaldo, entonces estaría dentro de los métodos de prevención y dentro de las responsabilidades jurídicas de los centros, ¿no? Tanto hospitalarios como, no sé si hay algún otro centro que no sea hospitalario acá en Argentina. No sé cuáles son los hospitales en sí que están tratando esto del coronavirus, y no sé tampoco, como tampoco sabe la gente, si hay algún centro en el ámbito privado que también esté tratando de esto al respecto. Pero lo que acabas de mencionar entonces estaría dentro de las prevenciones, ¿no? Y las responsabilidades jurídicas de cada nosocomio. Tal cual, y como bien decís, Andrea, es así. Nosotros tenemos un sistema de salud público y privado. Hoy ambos sectores, tanto, vuelvo a repetir, lo público y lo privado, están dentro de lo que es la contención del virus, y obviamente también, como bien decís, dentro de lo que son las responsabilidades de aplicación. Nosotros vimos hace unos días una infección de COVID-19 masiva en el hospital, en un hospital que fue o que está ubicado en la zona de San Martín, donde había 13 profesionales de la salud infectados. Eso remite a una poca prevención, digamos, de la protección y control de infecciones. Y bueno, ahí están las consecuencias, ¿no? Digo, la propagación de la que estoy hablando en estas cuestiones para evitar y erradicar, bueno, son de vital importancia, porque en definitiva no solamente estamos hablando de un contagio dentro de un centro de salud, sino la propagación hacia la comunidad. Pensemos que en una sala de espera donde hay médicos, enfermeros, bueno, si ellos o si el centro de salud no toma las precauciones y no aplica los protocolos de prevención antiinfecciones,
vuelvo a remarcar que no solamente hablamos de COVID-19, sino de cualquier tipo de enfermedad, puede transmitir a la comunidad. ¿Cómo? Paseando, aunque sea 5 minutos por una sala de espera, donde si no hay un tamizaje sindrómico rápido para evitar esta propagación y seleccionar grupos de pacientes con mismo diagnóstico para empezar a evitar esta propagación, evidentemente vamos a tener un problema que emana dentro de lo que es un ámbito donde deberíamos tener la prevención adecuada. Estas son las cuestiones que, están establecidas en la OMS y a su vez en la Organización Panamericana de la Salud, donde, estamos hablando de la aplicación de estos protocolos que son vitales, tanto el PCI, el EPP, en diferentes situaciones, como la limpieza, como la intubación de pacientes, donde se denomina sistemas de aerosoles, donde se tienen que aplicar hasta las cuestiones de prevención por gotículas. Para ponerlo en claro, cuando hablo de aerosol, hablo de sistemas, cuando el paciente puede expulsar gotas de la nariz o de la boca ante ciertos mecanismos, por ejemplo la intubación, y aquel profesional que está realizando ese ejercicio debe tener la protección adecuada para que en esa situación donde el paciente está siendo intubado, ese aerosol de gotículas no infecte al profesional. Cuando termina este profesional de hacer estos ejercicios de atención médica, tiene que cumplir obviamente con esos requisitos, el sacarse el equipo de protección personal adecuadamente, desinfectarse, lavarse las manos. Todo esto conlleva una responsabilidad vital dentro de lo que es el centro de salud, tanto de los profesionales, para evitar la propagación dentro de lo que son los pacientes o aquellos potenciales pacientes que no son potencialmente diagnosticados como con una infección, pero sí que la pueden adquirir bajo este incumplimiento, ¿no? Entonces es una responsabilidad bastante amplia, bastante sensible que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Eso entonces entraría en los deberes de los médicos y los centros de salud ante un daño causado por infección, ¿no? Más que extremas medidas serían. Sí, absolutamente. Son medidas estandarizadas y aplicables, obviamente, a nivel global ante una pandemia. Eso es una línea de seguimiento profesional en el ámbito médico donde, de hecho, toda la actividad médica hoy en día, cada noche es aplaudida por la sociedad, porque uno se da cuenta, más allá de los tecnicismos y las palabras utilizadas, de la labor, ¿no? De estar todo el día en el centro y en el hueco de la batalla con los microbios. Así que es una tarea ardua, espinosa, riesgosa, y que no solamente es una persona, sino con todas las personas que tienen atrás, ¿no? La familia, la preocupación y la espera y la ansiedad de todos los que estamos en cuarentena esperando la ansiada solución a esto. ¿Hallás, Osvaldo, que la gente ha tomado más conciencia respecto al virus y sus cuidados o sus prevenciones? Sí. Creo que la gente de a poco está entendiendo la gravedad, más allá de esas excepciones que no se ajustan a las recomendaciones y también a la orden que uno debe cumplir, porque en definitiva esto no es una cuestión personal y de facultativas de cada uno, sino que esto, como dije en un principio, tenemos que funcionar como una unidad enferma que es el mundo, y que tenemos un virus que nos tenemos que sacar, ¿sí? Para volver a poder caminar, en definitiva, que es poder recuperar la vida como la teníamos, más allá de los cambios que estemos sufriendo o teniendo en la cotidianeidad. Pero en definitiva la gente se está ajustando, entiende cuál es el funcionamiento de esto, la peligrosidad de esto, y eso se ve reflejado en el alto acatamiento que tiene la gente día a día, y que la verdad que uno se puede sentir orgulloso de la sociedad, ¿no? De la respuesta y los cuidados que estamos viendo. Infraestructura, ¿no? En base a la salud, que en base a eso, después de que pase todo esto, se deberá trabajar y trabajar mucho, porque debemos considerar que esto no queda acá.
¿no? Que puede venir otro virus, que pueden pasar muchísimas otras cosas, que pueden surgir rebrotes, porque hasta donde tenemos entendido no sabemos mucho al respecto del virus, más que lo que se informa, ¿no? Y en algunos lugares ha habido algunos rebrotes, como lo hubo en China. Y creo y considero que entonces se deberá trabajar, el Estado deberá trabajar, ¿no? en lo que es el servicio, la asistencia, en reacomodar lo que es toda la infraestructura de medicina, laboratorios, camas, ¿no? Para que la sociedad tenga a disposición y no se encuentre con esa desesperación de que si sucede algo no sabemos dónde vamos a ir a parar. Bueno, sí, es un gran desafío por delante esto. Imaginemos que nosotros como sociedad actuamos de manera muchísimo mejor que muchos países de primer mundo. Imaginemos Italia, país de primer mundo, imaginemos Estados Unidos, que minimizaron una situación pandémica, y ahí, bueno, estamos viendo las consecuencias, ¿no? No digo que esto sea algo fácil de resolver. Lo que sí digo es que hay que tener rapidez en prevenir. Entonces me parece que hay que trabajar en la prevención y estar siempre atentos, como están los programas de vigilancia a nivel global sobre temas de infecciones, en los cuales, bueno, la contención y los informes previos actúan de vital importancia para que los estados puedan tomar estas precauciones. Ahora, las precauciones también tienen que estar centralizadas en tener la disponibilidad y los recursos para que ese actuar sea rápido al momento de tener la información. Bajo esos parámetros, bueno, tendremos que trabajar mucho, tendremos que ser muy precavidos como personas físicas conviviendo con otros pares en un transporte público y demás, a no ser tan displicentes en nuestro propio comportamiento, entendiendo que podemos dañar al otro. Creo que las costumbres, particularmente del argentino, van a tener que cambiar, y si no, la sociedad va a apuntar y va a mirar con mala cara esas actitudes que hoy son de vital importancia para el cuidado de la salud, de no solamente nosotros, de nuestros familiares, sino de quien tenemos enfrente, porque esa persona que tenemos enfrente puede ser que, si nosotros no la cuidamos, a la vuelta de la esquina termine infectando a alguno de nuestros familiares. Entonces todos tenemos que funcionar como una unidad, entendiendo esto de base y cambiando las costumbres para bien. Ahí ya pasamos a la cuestión de la empatía, más que nada, porque vivimos las 24 horas del día más que informados. Todos los ciudadanos estamos conscientes de qué podemos y qué es lo que no podemos, o sea que nuestra responsabilidad como tal sería apegarnos, ¿no?, a todo lo que sea normativa vigente, y normativa en base a lo que tiene que ver con higiene, usar el tapaboca, lavarse las manos, hacer todo lo que sea necesario, ¿no? Tiene que ver también con una cuestión de empatía, y con la empatía me refiero a cuando vamos al súper, a cuando viajamos, ¿no?, en un medio de transporte, indistinto cual sea, mantener la distancia también, más que nada, y siempre prever desde esas formas, ¿no? Y con todo esto, ¿vos creés, Osvaldo, que nosotros todavía no llegamos a una curva elevada? Y hay mucha gente que ahora teme porque, bueno, se nos vienen los fríos. Hay mucha gente que dice, bueno, lo más complicado se va a ver recién en el mes de mayo, junio. ¿Vos creés que nosotros lleguemos a eso de una curva muy alta o más alta de la que ya medianamente tenemos? ¿O crees que manteniéndonos como venimos todos, cumpliendo todos un poco con esto de la empatía, ¿no?, de hacer la cuarentena, no lleguemos a daños mucho más mayores? Mira, la cuestión de la curva es meramente una cuestión que lo va a dictaminar los asesores en infectología del gobierno nacional. En ese aspecto yo no lo podría establecer porque no soy médico, pero sí puedo establecer que por lo que uno escucha, bueno, la curva está achatada
y en vez de tener un golpe exponencial de contagios, bueno, por ahí tendremos que pasar un larguito tiempo más que aquellos estados que sufrieron un contagio masivo y rápido, donde ahora después de un mes y medio de cuarentena han sufrido muchísimas muertes, desgraciadamente, pero que bueno, ya la curva bajó. Nosotros, por lo que uno va informándose, esa curva nunca llegó a tal nivel, pero sí podemos establecer que el tiempo va a ser largo porque la curva, al estar achatada, se alarga en el tiempo. No es que se acorta, pero con un pico alto, pero digamos, el pico alto deja un alto costo que son las personas que fallecen, ¿no? Entonces, en ese aspecto, la autoridad sanitaria está tratando de preservar esos contagios, más allá de que el costo no sean las vidas, son los tiempos que tengamos que manejar dentro de nuestra casa. Puedo hablar del tema de las consecuencias de esto, ¿no? Referenciar los nuevos sistemas laborales, los nuevos sistemas de estudio, en donde, bueno, estamos todos acomodándonos como podemos y que eso no es ajeno a tener un cambio y a tener consecuencias también donde nos vamos a tener que adaptar y a saber sobrellevar, ¿no? Respecto a lo último que decís, respecto del trabajo, respecto del estudio, ¿no? ¿Considerás que algunos de los rubros deberían volver, ¿no? Algunos de los servicios deberían volver? Ustedes, los abogados, no están trabajando, no hay poder judicial, ¿no? Todavía, aún. Y creo que los chicos están estudiando todos online. Es un nuevo método y es un buen método, me parece, también para que al transcurrir el año esa manera no se vaya implementando también en nosotros. Incluye también más la responsabilidad de los padres, pero también existe la desesperación de la gente por el hecho de el trabajo en sí, ir al trabajo, ese lugar físico al que solíamos salir todos los días, cumplir las 8 horas, volver a casa, teniendo en cuenta que hay mucha gente que vive directamente de su sueldo, que trabaja en negro o que directamente es un monotributista y tiene su pequeña empresa, un peluquero, por ejemplo, un centro de estética, un taller mecánico, entre otros. Sí, absolutamente. Son cuestiones que hay que ir adaptándose. Algunas cosas se van a modificar, otras no. Particularmente nosotros, bueno, se están tratando de abrir ciertas cuestiones que son de importancia, como las mediaciones, el SEC, que son las conciliaciones laborales, la firma digital. Digo, la justicia no va a estar ajena a esto para tratar de ayornarse lo más rápido que pueda, ¿no? Hoy no tenemos excusa, porque como bien habías ya mencionado, no es una pandemia pasajera, nos tiene que dejar enseñanza esto, y la enseñanza, como venimos hablando en este momento, tiene que ser de prevención, tomar las prevenciones. Entonces, si, ojalá que no, ¿no? Pero estar prevenidos ante un nuevo evento de esta magnitud, porque ya lo tenemos, el problema lo tenemos, y hoy en algunos sectores no están absolutamente preparados y los agarraron desnudos, ¿sí? Entonces hay que tomar las cuestiones preventivamente para estar lo mejor preparados que podamos. Bien lo mencionabas, el tema de que es un problema las personas que hoy trabajan en negro, ¿no? Imaginemos que si alguien que trabaja en negro tiene que sacar la autorización en una actividad que se determina de excepción, tampoco lo podría hacer. Y es un trabajador que está exceptuado de cumplir la cuarentena para ir a su lugar de trabajo, pero no lo podría hacer de todas formas. ¿Por qué? Porque en el certificado o en la autorización que uno necesita, tiene que poner el CUIL. Y si uno no está dado de alta en una empresa, ese trabajador para esa empresa no existe. Es decir, que la validez de ese certificado no estaría vigente. Entonces hay consecuencias en el reconocimiento de una persona que está en negro como exceptuado y trabajador de una empresa, que le reconozcan como trabajador activo.
Entonces hay ciertas situaciones en las cuales uno se va a tener que adaptar a nuevos cambios, pero también aquellos que incumplen con la ley y la norma vigente, no les va a quedar otra que respetar esto en un nuevo ámbito de convivencia colectiva que implica más en este país, ¿no? En una sociedad casi rebelde donde, como digo, muchas veces intentamos tener y acaparar la mayor cantidad de derechos posibles, pero desestimamos aquello que es parte del derecho y un equilibrio necesario como son las obligaciones, tanto individuales y repercuten obviamente de manera directa en lo colectivo. Después de todo esto habrá que ver una reestructura, ¿no? En la parte tanto laboral como en el ámbito salud, porque esto ya nos está dando la pauta de que necesitamos para poder funcionar también bien como sociedad, que la gente esté trabajando con todo lo que necesita legalmente, ¿no? Bajo el ámbito jurídico legal, un trabajo bien, aparte de las remuneraciones, que sea en blanco, y en parte a la salud, una reestructuración bárbara para toda la salud, ¿no? Una reestructura nueva para todo el ámbito de salud, porque hoy día nos estamos dando cuenta que en realidad el trabajo del médico, el trabajo de los enfermeros, de las personas que manejan las ambulancias, de los nurses, de todos los que trabajan dentro del centro de salud, es más importante que cualquier otro trabajo. Sí, hoy nos damos cuenta que las profesiones, cualquiera sea de ellas, requieren una preparación y requieren entendimiento. Nosotros tenemos una idiosincrasia que muchas veces atenta contra esto y vulnera muchas veces desprestigiando o desestimando valores que cuando las papas queman, podemos decir, salimos todos a buscar un entendimiento que evidentemente no tenemos, porque específicamente hay personas que se prepararon para algo específico, en este caso la medicina. Entonces, más allá de los cuestionamientos, de las dudas, tenemos que establecernos un poco dentro del marco de la humildad y empezar a reconocer que toda profesión, todo trabajo, sea con título, sin título, requiere de una preparación, de un proceso de entendimiento, de conocer, y eso se valora, ¿no? Se valora en todo ámbito, y nosotros como sociedad no estamos ajenos, porque hoy tenemos una lección muy grande y que tenemos que verlo de esta manera, ¿no? La lección que nos deja y pararnos frente a esta problemática de la mejor manera posible, siendo humildes y entendiendo que no somos personas invencibles ni suficientemente fuertes como para vivir tan independientemente como lo hacíamos hasta hoy. No quisiera robarte más de tu tiempo, Osvaldo. Agradezco infinitamente esta humilde entrevista. Espero pronto poder tenerte en los estudios de FM Sónica. Me gustaría saber si tenés algo más o querés agregar algo más antes de que terminemos. No, Andrea, solamente agradecerte a vos, a todos los oyentes de Radio Sónica, de tu programa, y por tu enorme gentileza de siempre, por permitir darme un espacio y poder explicar lo que es conveniente que la sociedad sepa y esté informada. Gracias a vos nuevamente y a toda la producción. Bueno, Osvaldo, querido, te enviamos un abrazo gigante a la distancia. Seguiremos cumpliendo con esta cuarentena, y cuando volvamos entonces a los estudios de la radio ya vamos a tener el privilegio de tenerte, porque la verdad que sabes que te admiro mucho, sos un profesional, un gran profesional, la verdad, y para mí es un honor, siempre lo digo, tenerte de amigo. Se te quiere muchísimo, muy amable de tu parte, cuídate mucho, ¿sí? Muchas gracias a vos, Andrea, un saludo a todos y agradecido por tanto cariño.